Los derechos humanos surgen ya como normas positivas, no como ideas o doctrinas filosóficas, sino como normas que están recogidas en blanco y negro en constituciones a finales del siglo XVIII. Tanto en la Constitución norteamericana de 1787 como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, expedida en Francia en 1789, ya se empiezan a plasmar en normas jurídicas los derechos humanos. Sin embargo, al principio se entendía que los derechos humanos eran sobre todo libertades, esto es, esferas de inmunidad que tenían las personas para que el Estado no se entrometiera. Por ejemplo, muy al origen en las cartas originales de derechos humanos está la libertad religiosa. Esto implicaba que el Estado no nos impusiera el credo religioso oficial o que hubiera una religión única dentro de un país, sino que cada persona tuviera la libertad para optar. Se establecía también muy al principio la libertad de expresión, es decir, que las personas pudieran manifestar lo que quisieran, que pudieran intercambiar puntos de vista con los demás, que pudieran allegarse de la información que quisieran. Con el paso del tiempo esto va variando y se van introduciendo en las cartas y en los catálogos de derechos otro tipo de derechos. Por ejemplo, no solamente derechos de libertad, sino también derechos de igualdad. La igualdad racial es una conquista en la historia de los derechos. La igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, es una conquista de la evolución de los derechos humanos. La igualdad entre las personas con independencia de su preferencia sexual es también una conquista. La igualdad entre ciudadanos y extranjeros es una conquista y así sucesivamente. Además de los derechos de libertad y de los derechos de igualdad, se van también agregando derechos de participación política. Recordemos que antes la democracia no era para todos, sino que pocas personas podían votar, solamente quienes fueran, por ejemplo, varones. Las mujeres no tenían desde hace muchos años el derecho a sufragio, solamente quienes supieran leer y escribir, que en el siglo XIX era una condición minoritaria, solamente quienes fueran terratenientes, etcétera, etcétera. Esto va cambiando precisamente como resultado de la evolución de los derechos humanos y se crea el llamado sufragio universal, los derechos universales de participación política para todas las personas. Y finalmente se agregan también en esta evolución que sintéticamente estoy explicando, los llamados derechos sociales, en donde se reconocen derechos que generan obligaciones de hacer a cargo de las autoridades. El derecho a la educación, que supone construir escuelas, generar planes de estudios, contratar maestros, equipar aulas, expedir títulos, generar planes de estudio, etcétera, etcétera. El derecho a la salud, que supone construir hospitales, contratar maestros, equipar quirófanos, etcétera, etcétera. Y con eso se va complementando el esquema de los derechos de tal suerte que protejamos la libertad, que protejamos la igualdad, que protejamos las aspiraciones democráticas de pueblos y naciones y que demos certidumbre frente a los riesgos de la vida a través de la protección de la salud, de la vivienda, de la alimentación, del agua, etcétera, etcétera.